Ay, la censura, la palabra mágica que provoca que los usuarios de Twitter se mojen más que calle tercermundista en temporada de lluvia. Y sí, tal vez ya lo hayas adivinado, pero la censura no es algo de mi agrado. Pero como al igual que los impuestos te rompe el culo y es obligatoria, para desahogarme un poquitico, recopilé unos cuantos casos de censura que llegaron a ser tan ridículos que en lugar de indignación, parecen acciones que directamente fueron creadas para generar comedia. Y bueno, como sarna con gusto no pica, ahora veremos 8 casos de censura ridículas en los videojuegos. La censura de Mortal Kombat fue un tanto ridícula. Tal vez no lo suficiente para entrar en el top, pero abrir el top de censuras con uno de los juegos por el cual se creó el ESRB me parece una apertura fantástica, en especial con el pequeño giro del final. Pero volviendo a Mortal Kombat, en este juego o en la versión para la SNES se censuró toda la sangre, además de rebajar considerablemente el apartado visual de las fatalities del juego. Sí, los movimientos especiales que hacían Mortal Kombat pasaron a ser esto. Pero aunque no lo crean, esto no es lo gracioso del asunto, ya que en la última versión de Mega Drive, o sea, la competencia, se colocó un código para eliminar esta censura, cosa que por lo visto le ayudó a ganar en ventas, ya que en el Mortal Kombat 2 Nintendo tuvo que apretarse bastante el cinturón en lo que a censura se refiere. Al final resultó que el bolsillo manda más que cualquier mecanismo regulador de cuarta. Espero que Donkey Kong tenga la factura del vendedor de todas esas bananas, porque podrían ser una prueba de una red ilegal de comercio de bananas. Porque sí, en Final Fantasy 2 nos podemos encontrar cierto centinela que nos dirá la frase la cual dicta que los plátanos están en circulación secretamente. Esto, aunque parezca una especie de palabra clave, es en realidad un caso muy curioso de censura, ya que en el texto original se hacía referencia al opio, una especie de narcótico. Entiendo el por qué no quieren nombrar un narcótico como el opio, pero cambiarlo por bananas. Solo espero que esas bananas no tengan púrpura, porque de lo contrario Soraka tendrá que responder muy fuertemente ante la justicia. Entiendo que los organismos de censura se centren tanto en Japón. Digo, si me ponen como trabajo quitar ciertas partes de un producto que vienen de un país donde se vendía ropa interior usada, pues intuyo que es normal que le pongan un ojo encima constantemente. Pero la censura en The Link's Awakening fue un tanto curiosa, ya que llegado a cierto momento de la aventura, Link tendrá que buscar el sostén de baño de una sirena. Esto para que ella nos diera una de las escamas de su cola y poder continuar con nuestra aventura. El problema es que por lo visto el mostrar un bikini, sí, esos que vemos todos los días cuando vamos a la piscina o a la playa, es un acto de herejía. Y algunos dirán, pero hey, no es para tanto como para estar tan alto en el top. Y sí, puede que por sí sola la censura no sea para tanto. El problema es otro dato que aparece en la versión alemana del juego, donde ciertos monstruos nos pueden decir cosas tan pintorescas como por ejemplo Nie omne condom. Y para los que no sepan alemán, aquí está la traducción hecha por el traductor de Google. Ah, sí, como dato púrpura, pueden llegar a decir cosas más malinterpretables que esa. Ay, cómo se nota que los que aclaman censura no juegan los juegos que piden que censuren. Ice Climber, un juego a simple vista sencillo y para toda la familia. ¿Por qué censurarían un juego así? Ay, amigo mío, no retes a los censores, porque no importa el juego, si les dan el gusanillo de censurar, no hay quien los pare. En este caso se censuraron las focas, ya que podría ser cruel tratar como enemigos a pobres focas, porque a los yetis, ¿quién les importa, verdad? Ay, pobres yetis. Fueron víctimas de una censura no muy focalizada. Las cosas en Japón son un poco raras,
ya que para ellos el mostrar una mujer con poca ropa es algo normal, cosa que en Occidente es un tabú completamente para ciertas religiones populares. Por tanto, es normal que cada cosa que tenga que salir de Japón tenga que pasar por el rayo censurador, como en el caso de Final Fight, donde en la intro se cambia la waifu de la pantalla para que no muestre mucha mercancía. Sin embargo, en este juego tenían un caso de censura algo curioso, y es que en este juego aparecen dos waifus las cuales forman parte de una banda enemiga. Y bueno, ocurrió el mismo caso que las focas en el puesto anterior, y es que temían que el golpear mujeres pueda ser motivo de censura, así que decidieron hacerlas mujeres trans, lo cual fue como intentar apagar el fuego con gasolina, porque fueron cambiadas en la versión de Nintendo por dos hombres. Y lo peor de todo es que la cura fue peor que la enfermedad, porque estas dos se volvieron bastante famosas, al contrario que sus contrapartes masculinas. ¿Cómo era que se llamaban? Tampoco importa. Bueno, este tema es delicado, así que iremos lento porque vienen curvas. Nunca mejor dicho. Bueno, antes de continuar creo que tendremos que presentarles a Soleil, la cual es un personaje de Fire Emblem, el cual tiene una clara inclinación hacia las mujeres, a pesar de ser bisexual. El tema es que ella le pide ayuda al jugador, ya que ella cuando se cruza con mujeres guapas tiene ciertos problemas como mareos, falta de concentración, entre muchas otras cosas. Para ayudarle, el jugador le da una poción que hace que vea a los hombres como mujeres y a las mujeres como hombres. Esto con tal de hacerse pasar por mujer y ayudarle con su problema. Me refiero a su problema con los mareos y los desmayos. Creo que no es necesario dejarlo en claro, pero lo dejaremos en claro por si las moscas. Y bueno, por este hecho ardió Troya, ya que al juego lo acusaron de cosas como por ejemplo el querer curar la homosexualidad. Y para evitar la polémica, lo que hicieron fue hacer que la chica simple y llanamente se vendase los ojos e imaginara que el jugador era una mujer, lo cual, si les digo la verdad, fue bastante divertido los diálogos. Pero a lo que íbamos, la censura en la escena, en mi opinión, me parece un tanto ridícula, ya que para empezar, para poder curar la homosexualidad de Soleil, primero debería hacerlo, y es que en sus diálogos se deja bastante en claro que ella es bisexual. Pero incluso si asumimos que ella es lesbiana, la acusación sigue sin tener sentido. En la conversación se deja en claro que la poción lo único que hace es cambiar tu percepción, provocando que en lugar de hombres veas mujeres y viceversa. Decir que la poción cura la homosexualidad es lo mismo que decir que la poción cura la heterosexualidad. O sea, no tiene sentido, porque los gustos sexuales no son tan simples como me gusta el Onix o el Cloyster. Qué buena simbología ahí para evitar la censura. Supongo que para dejar claro este punto tendré que hacer otro video sobre la percepción de la sexualidad humana. Aunque el título no es muy llamativo. ¿Qué tal la paradoja del trapecio? Ay, qué bien me la paso yo solo. Tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo en el puesto anterior, otros estarán de acuerdo conmigo e incluso a mucha más gente le chupará un huevo. Pero hay algo en lo que todos estaremos de acuerdo, y es que la censura de Reino Unido a la palabra ninja es una reverenda estupidez. Y sí, es cierto, esto no afecta solo a los videojuegos, ya que esto afectó hasta las tortugas ninja, las cuales pasaron de ser Teenage Mutant Ninja Turtles a Teenage Mutant Hero Turtles. Y para los que no lo hayan pillado, sí, les cambiaron el ninja por héroes. Pero como este es un top de videojuegos, diremos el caso más sonado de esta censura en este ámbito, el cual fue Shadow Warriors, o como lo conocemos todo el mundo, Ninja Gaiden. Y sí, por si se lo preguntan, el juego es exactamente el mismo. Lo único que hicieron fue cambiar un ninja por otro ninja. Porque no me jodas, esto para mí no es un guerrero. Esto es un guerrero. Esto de aquí es solo un chiste mal contado. Este puesto es un tanto especial, por tanto, les explicaré un poco de forma resumida el motivo de la censura.
independientemente la razón o el ente que la ejerce, y omitiendo ideologías, religiones, etc., el verdadero objetivo de la censura es evitar que se conozca cierta información, y en especial que no se hable de ella. Ese es el principal motivo para que algo sea censurado. Pero ¿qué ocurre cuando dicha censura, en lugar de evitar que dicha información se conozca, lo que hace es que dicha información no solo se riegue más, sino que, por si fuera poco, lo vuelva un tema de conversación que trascienda el tiempo? A eso por lo general se le llama efecto Streisand, o algo así, no sé cómo se pronuncia. Lo siento por si esperaban otro tema en el primer lugar, pero si hablamos de casos ridículos de censura, no se me puede pasar una censura que, aparte de ridícula, logró todo lo contrario que se intentaba conseguir con ella, y es el caso de Jinx. Pero en caso de que no lo conozcas, te lo resumiré de forma rápida. Y es que Jinx, cuando salió, se le acusó de parodiar a las mujeres de raza negra, además de hacer ciertas referencias a cierto acto que en la nación de tiroteos a escuelas les resulta ofensivo. Esto provocó que durante la segunda generación de juegos se le cambiase el tono de la piel a Jinx, por lo menos fuera de Japón. Sin embargo, con el tiempo, la Jinx original fue siendo abandonada para adoptar a la nueva, la cual parece haber sufrido una sobredosis de morado. Ah, y por cierto, como dato púrpura, es posible que eso que vemos ahí no sea realmente su cara, sino simple oscuridad. Y es que es posible que Jinx carezca por completo de cara. Y es que en Pokémon Stadium, cuando Jinx recibe un ataque, sus ojos y sus labios suelen despegarse de su mal llamada cara. Ah, y no solo eso, y es que Jinx, al momento de ser debilitada, desaparece totalmente, salvo por su cabellera. Pero olvidemos eso, que me desconcentro. Tengo un grave problema para focalizarme en lo que hago. Sí, no solamente iba a hacer ese chiste una sola vez. Pero continuando con esto, resultó que la cura fue mucho peor que la enfermedad, ya que incluso hoy en día el caso del cambio de color de la piel de Jinx se sigue recordando y hablándose como una anécdota bastante divertida. Así que, por el hecho de ser una censura ridícula, además de popularizar lo que se supone que debía censurar, es que esta censura se queda con el puesto número 1. Y curiosamente, volviéndose un tema de conversación bastante curioso siempre que se habla de censura en los videojuegos, ya que Pokémon Rojo y Azul salieron hace años y aún así se sigue hablando de ello incluso hoy en día. Pero bueno, supongo que hasta aquí el vídeo de la semana, mes, año. Supongo que todo dependerá de la recepción. Pero independientemente de ello, hacer el guión de este todo fue bastante entretenido. Pero no fue divertido de editar, y mucho menos de grabar. Pero bueno, si te sirvió el video por lo menos para reírte un rato, dale like. Si quieres apoyarme como creador, simple y llanamente comenta. Entre más interacciones tenga este video, posiblemente a más gente llegue, gracias al algoritmo de YouTube. Pero si no sabes qué escribir, ¿qué tal esta pregunta? ¿Cuál es el caso de censura que te pareció más ridículo / divertido? Yo en lo personal me divertí bastante en el caso de Duken Nukem, o algo así, en el cual censuraron una tienda de Norpo una tienda de revistas Norpo por una tienda de armas. Tenía pensado tocar el tema en el top, pero no encontré los recursos necesarios para meterlo en este puesto. Pero no les quepa duda que esa censura hubiera quedado en el primer lugar. Luego se preguntan por qué hay tantos tiroteos en escuelas. Pero en fin, quizá yo esté equivocado y que todo el top esté mal. Pero, ¿qué coño lo voy a poder hacer? Solo soy una castaña.